Y cuando yo estudiaba el tema, ¿por dónde entra el espíritu? Entra por la herida que no sanó. Se desalojó al espíritu, pero no se cerró la puerta que le daba entrada a ese espíritu. Se desalojó el espíritu, pero la herida está abierta. Se desaloja la depresión y sale el espíritu de depresión, pero la herida que provocó la depresión sigue ahí. Y cuando la herida no sana, el espíritu dice, yo sé por dónde entré y yo sé cuál es el camino de regreso y yo voy a volver a entrar. Y a esa la llama su casa porque todavía tiene un punto de acceso que es una puerta que no se cerró, que es igual a una herida que no se sanó. Entonces tenemos que sanar una herida, porque mientras la herida no sana, la liberación no es totalmente efectiva. La liberación no es más que remover un espíritu de su comodidad, expulsar un espíritu de un cuerpo. Pero mientras la herida está vigente, el acceso a esa área sigue presente. Cuando usted quiere echar a alguien de su casa, usted no solo le quita las llaves, usted cambia el llavín. Porque usted dice, le dicen llavín. Porque usted dice, ¿y si se hizo una copia? ¿Cierto o falso? Apliquémoslos al mundo espiritual. La liberación, a veces venimos a buscar liberación. ¡Wow! Extraordinario. Y la gente cae, vomita. ¿Qué hizo el espíritu? Salir. Pero él conoce cuál es su acceso. Es por eso que vemos gente que cíclicamente vuelve a padecer depresión, que cíclicamente vuelve a padecer ansiedad, que cíclicamente vuelve a padecer suicidio, que cíclicamente vuelve a aparecer. Diga cualquier espíritu que podamos hablar en esta mañana. ¿Por qué? Porque él sabe cuál fue la puerta y la puerta es una herida en el alma que no se sanó. Entonces hay un peligro en el no sanar. Hay un peligro en el no sanar. Pero como aprendimos a convivir con el dolor, ya no nos importa la herida, pero menospreciamos la magnitud de una herida como el punto de acceso de un espíritu inmundo al alma y el punto importante de retorno. Porque el espíritu busca retornar al lugar donde él tenía reposo. Y entonces cuando vuelve, él conoce el punto de acceso y el punto de acceso es la herida que no sanó. Que usted ignora, que usted olvida, pero que el espíritu sabe que es su puerta, que es su acceso, que es su lugar de entrar. Quiero que vaya conmigo a Salmos capítulo 38, verso 5. Dice la Biblia, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Este versículo, este salmo es un salmo penitenciario. Es un salmo donde se está clamando por clemencia, porque todo el salmo habla de que la ira de Dios y que se desató estragos sobre el hombre. Pero este verso en particular, el Salmo 38, 5, este versículo 5, habla de la operación de una herida que no ha sanado. Y deja bien claro que la herida hiede y supura. Diga conmigo, hiede. Hermano, ¿aquí hay alguien que sea médico o enfermero o enfermera? Allá atrás se levantan algunas manos. Cuando una herida tiene mal olor, no es buena señal. Porque cuando una herida tiene mal olor, está diciendo que hay bacterias que están provocando una necrosis, están provocándole la muerte al tejido y se está pudriendo alrededor. La herida no duele porque se perdió la sensibilidad a causa de la necrosis, a causa de la muerte del tejido celular que rodea la herida. Entonces se va a tocar la herida, no va a haber dolor, pero hay una contaminación por un agente externo que ha empezado a vivir dentro de la persona, y esto solamente se determina por el mal olor. Entonces cuando en este salmo dice, mis llagas, mis heridas en el alma hieden, están diciendo, ya no las siento.
han estado viviendo y que han provocado una necrosis, muerte del tejido. Significa que usted va a tocar y no va a haber dolor. Pero está la herida invadida por agentes externos, una ocupación de bacterias en la herida. Y esto me hizo clic. Porque cuando el espíritu inmundo entra, usted no va a sentir dolor, pero sí va a haber un hedor, sí va a haber un mal olor que va a generar el espíritu al ocupar la herida. Por eso vemos gente que sufrió un divorcio y usted le pregunta, ¿cómo está? Muy bien. Mentira. Sufrieron una infidelidad. ¿Cómo se siente? Fortalecido en el Señor. Mentira. El problema es que cuando hay mal olor, se empezó a morir el tejido. ¿Y sabe qué pasa cuando el tejido muere? No puede cerrarse la herida. Si aquí hay alguien que es médico y sabe lo que estoy hablando, sabe lo que estoy hablando. Cuando una herida está abierta, para poder, tienen que picar la parte esa que se dañó, que tuvo una necrosis, que murió, para que entonces pueda sanar, porque esa parte es imposible que vuelva, hermano, a sellarse. Significa que cuando aparece el mal olor, ya la herida no cierra, porque el tejido empieza a morir. Y no quiero detenerme en este punto porque el desarrollo le va a tocar a la segunda reunión, pero yo lo que estoy mirando es que hay heridas en el alma que empezaron a supurar, que empezaron, hermano, a desprender un mal olor, que empezaron a volverse asintomáticas, que dejamos de sentir el dolor, pero esto no significa que la herida sanó o desapareció. Significa que la ignoramos o que aprendimos a convivir con ella. Y ese es el peligro de no sanar. El peligro de no sanar está en que mucha gente ignora cuántas heridas tiene en el alma y la magnitud de cada una de ellas, porque aprendió a convivir con ellas. Y aunque, hermano, empiezan a supurar, esto que supura la herida es el alimento, es lo que atrae a espíritus inmundos, lo que atraía, hermano, a los perros, a Lázaro. No era que Lázaro estaba en el piso, era que Lázaro tenía llagas que supuraban y los perros se alimentaban de lo que él supuraba. Entonces lo mismo pasa en el alma. Lo que usted está supurando es el alimento de espíritus inmundos. Y cuando yo estudiaba el tema, ¿por dónde entra el espíritu? Entra por la herida que no sanó. Se desalojó al espíritu, pero no se cerró la puerta que le daba entrada a ese espíritu. Se desalojó el espíritu, pero la herida está abierta. Se desaloja la depresión y sale el espíritu de depresión, pero la herida que provocó la depresión sigue ahí. Y cuando la herida no sana, el espíritu dice, yo sé por dónde entré y yo sé cuál es el camino de regreso y yo voy a volver a entrar. Y a esa la llama su casa porque todavía tiene un punto de acceso que es una puerta que no se cerró, que es igual a una herida que no se sanó. Entonces tenemos que sanar una herida, porque mientras la herida no sana, la liberación no es totalmente efectiva. La liberación no es más que remover un espíritu de su comodidad, expulsar un espíritu de un cuerpo. Pero mientras la herida está vigente, el acceso a esa área sigue presente. Cuando usted quiere echar a alguien de su casa, usted no solo le quita las llaves, usted cambia el llavín. Porque usted dice, le dicen llavín. Porque usted dice, ¿y si se hizo una copia? ¿Cierto o falso? Apliquémoslos al mundo espiritual. La liberación, a veces venimos a buscar liberación. ¡Wow! Extraordinario. Y la gente cae, vomita. ¿Qué hizo el espíritu? Salir. Pero él conoce cuál es su acceso. Es por eso que vemos gente que cíclicamente vuelve a padecer depresión, que cíclicamente vuelve a padecer ansiedad, que cíclicamente vuelve a padecer suicidio, que cíclicamente vuelve a aparecer. Diga cualquier espíritu que podamos hablar en esta mañana. ¿Por qué? Porque él sabe cuál fue la puerta y la puerta es una herida en el alma que no se sanó. Entonces hay un peligro en el no sanar.
Hay un peligro en el no sanar. Pero como aprendimos a convivir con el dolor, ya no nos importa la herida, pero menospreciamos la magnitud de una herida como el punto de acceso de un espíritu inmundo al alma y el punto importante de retorno. Porque el espíritu busca retornar al lugar donde él tenía reposo. Y entonces cuando vuelve, él conoce el punto de acceso y el punto de acceso es la herida que no sanó. Que usted ignora, que usted olvida, pero que el espíritu sabe que es su puerta, que es su acceso, que es su lugar de entrar. Quiero que vaya conmigo a Salmos capítulo 38, verso 5. Dice la Biblia: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Este versículo, este salmo es un salmo penitenciario. Es un salmo donde se está clamando por clemencia, porque todo el salmo habla de que la ira de Dios y que se desató estragos sobre el hombre. Pero este verso en particular, el Salmo 38, 5, este versículo 5, habla de la operación de una herida que no ha sanado. Y deja bien claro que la herida hiede y supura. Diga conmigo, hiede. Hermano, ¿aquí hay alguien que sea médico o enfermero o enfermera? Allá atrás se levantan algunas manos. Cuando una herida tiene mal olor, no es buena señal. Porque cuando una herida tiene mal olor, está diciendo que hay bacterias que están provocando una necrosis, están provocándole la muerte al tejido y se está pudriendo alrededor. La herida no duele porque se perdió la sensibilidad a causa de la necrosis, a causa de la muerte del tejido celular que rodea la herida. Entonces se va a tocar la herida, no va a haber dolor, pero hay una contaminación por un agente externo que ha empezado a vivir dentro de la persona, y esto solamente se determina por el mal olor. Entonces cuando en este salmo dice: mis llagas, mis heridas en el alma hieden, están diciendo: ya no las siento. Pero hay agentes que han estado viviendo y que han provocado una necrosis, muerte del tejido. Significa que usted va a tocar y no va a haber dolor. Pero está la herida invadida por agentes externos, una ocupación de bacterias en la herida. Y esto me hizo clic. Porque cuando el espíritu inmundo entra, usted no va a sentir dolor, pero sí va a haber un hedor, sí va a haber un mal olor que va a generar el espíritu al ocupar la herida. Por eso vemos gente que sufrió un divorcio y usted le pregunta: ¿cómo está? Muy bien. Mentira. Sufrieron una infidelidad. ¿Cómo se siente? Fortalecido en el Señor. Mentira. El problema es que cuando hay mal olor, se empezó a morir el tejido. ¿Y sabe qué pasa cuando el tejido muere? No puede cerrarse la herida. Si aquí hay alguien que es médico y sabe lo que estoy hablando, sabe lo que estoy hablando. Cuando una herida está abierta, para poder, tienen que picar la parte esa que se dañó, que tuvo una necrosis, que murió, para que entonces pueda sanar, porque esa parte es imposible que vuelva, hermano, a sellarse. Significa que cuando aparece el mal olor, ya la herida no cierra, porque el tejido empieza a morir. Y no quiero detenerme en este punto porque el desarrollo le va a tocar a la segunda reunión, pero yo lo que estoy mirando es que hay heridas en el alma que empezaron a supurar, que empezaron, hermano, a desprender un mal olor, que empezaron a volverse asintomáticas, que dejamos de sentir el dolor, pero esto no significa que la herida sanó o desapareció.
significa que la ignoramos o que aprendimos a convivir con ella. Y ese es el peligro de no sanar. El peligro de no sanar está en que mucha gente ignora cuántas heridas tiene en el alma y la magnitud de cada una de ellas, porque aprendió a convivir con ellas. Y aunque, hermano, empiezan a supurar, esto que supura la herida es el alimento, es lo que atrae a espíritus inmundos. Lo que atraía, hermano, a los perros, a Lázaro, no era que Lázaro estaba en el piso, era que Lázaro tenía llagas que supuraban y los perros se alimentaban de lo que él supuraba. Entonces lo mismo pasa en el alma. Lo que usted está supurando es el alimento de espíritus inmundos.